Jesús envió a sus discípulos a Betsaida, pero por la tormenta llegaron a Genesaret. Genesaret, que significa jardín de las riquezas. Las zonas cultivables más fértiles del país se encuentran al noroeste del lago Tiberíades, Genesaret. Genesaret, a pesar de ser una tierra tan fértil, no pasó de largo la presencia de Jesús. Jesús nos muestra que no hay ningún lugar que Él no sea capaz de visitar. Cafarnaúm, Genesaret, Betsaida. Jesús recorría por donde quiera tierra firme, mar, aldeas, ciudades. El punto no es dónde recorre Jesús, sino cómo lo recibimos a los que nos visita. Pues la gente de Genesaret, que vive en un lugar totalmente fértil, recibieron a Jesús, lo reconocieron, acudían a Él de cualquier parte donde se encontraban y le llevaban en camillas a los enfermos. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud cuando Jesús sale a nuestro encuentro? Y es que esa es la forma de ser de Jesús. Permanentemente sale al encuentro de las personas, de los pueblos. Permanentemente propicia una relación de amor entre Dios y el ser humano. En este pasaje, la gente de Genesaret corre hacia Jesús, lo reconoce, se amontona, le llevan en camilla a los enfermos. Y es así como una vez que Jesús sale a nuestro encuentro, los pueblos que lo reciben lo colocan al centro de su atención, lo colocan al centro de su actividad, lo colocan al centro de sus vidas. Aquí ya podemos obtener una primera respuesta. Si Jesús ha salido a mi encuentro, que yo sea capaz de colocar a Jesús en el centro de mi vida, como lo hizo el rey Salomón en la primera lectura. El rey Salomón colocó en todo momento a Dios al centro de su vida. Y algo muy bello, le da su lugar al sacerdote para que el sacerdote sea quien traslade el arca al templo que se está por consagrar. Así como Jesús también, cuando curó a los leprosos, le dio su lugar al sacerdote. Vayan con los sacerdotes y preséntense ante ellos. Así como en un primer momento colocamos a Jesús al centro de nuestra vida, en un segundo momento podemos reconsiderar qué lugar le estamos dando al sacerdote de Dios. Además, Salomón nos enseña en esta primera lectura que todo lo que Él es, que todo lo que Él tiene, lo que Él posee, su poderío, lo coloca a disposición de Dios. Y es parte de lo que significa cuando la multitud que se acerca a Jesús le quieren tocar al menos la punta de su manto, porque el manto de Jesús, eso es lo que significa, queridos hermanos, hermanas. La persona de Jesús
el reino de Jesús, el Espíritu de Jesús. Me explico. En el Antiguo Testamento hay un pasaje del profeta Samuel que se le desgarra el manto que Saúl quería retener. Y este desgarro del manto indica que Saúl pierde el derecho de reinar que Dios le había dado. El manto significa el reinado de Dios. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, lo recordaremos, cogieron su manto y lo dividieron en 4 partes. El reinado de Jesús sobre los judíos ahora se extiende sobre los 4 puntos cardinales y el reinado de Jesús llegará a realizarse hacia todos los paganos. Esto en cuanto al significado del manto como el reino. En un segundo momento, el manto también significa el Espíritu. En el Antiguo Testamento, Elías da a entender a Eliseo su vocación profética, echándole encima su manto. Y con esto se significa que Elías le transmite su espíritu, dejándole el manto en herencia. Es decir, llevar el manto de Elías era señal de estar revestidos de su mismo espíritu y continuar su misma misión. Reinado, espíritu y en un tercer momento, persona. El manto es figura de la persona misma. En la entrada de Jesús en Jerusalén, que también todos conocemos, gran parte de la multitud echaba sus mantos en tierra, colocando como una especie de alfombra para que Jesús pasara montado en un borrico. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reinado que llega, el de nuestro Padre David. Viva el Hijo de David y por tanto el dueño de nuestras vidas. La fuerza que sale de la persona de Jesús, por tanto, se refleja a través de su manto. Reinado, espíritu y persona. Y recalco esto porque no se trata de un acto de superstición. No se trata de un acto de fetichería, como si el tocamiento de un manto por el mismo tocamiento de un manto fuera aquel capaz de sanar a los enfermos, sino que verdaderamente el manto tiene su significado en el reinado de Dios, en el Espíritu de Dios y en la persona de Dios. Algo muy curioso, quienes sabían el significado del manto eran los judíos. Por eso podemos apreciar en varios pasajes del Evangelio que son los judíos que se acercan a tocar el manto, como la mujer con flujos de sangre, y es cuando se realiza el milagro, tocando el manto del Señor. Que el tocamiento de Dios no sea para nosotros un acto de magia, no sea para nosotros un acto de superstición o de hechicería. No, Señor. Para nosotros tocar el manto de Dios tiene un significado más profundo, que nos viene a revelar el Hijo del Hombre en la última cena, cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Nos dice la narración, se levantó de la mesa, se ciñó el manto y se puso a lavar los pies de los discípulos. En la última cena se utiliza el verbo diasonimi, que significa atarse el manto a la cintura. En la última cena Jesús diasonimi, se ató el manto a la cintura. Y este mismo verbo solo se repite una vez más
cuando Jesús resucitado se presenta ante los discípulos que están en la pesca milagrosa. Y Simón Pedro reconoce a Jesús. Y cuando salta de la barca para ir al encuentro del Maestro, diasonimi, se ató la prenda encima de la cintura, se ató el manto para ir al encuentro con el resucitado. Y la enseñanza de Pedro es la misma enseñanza de Jesús. En la última cena, Jesús se recoge el manto para servir a la humanidad. Jesús se recoge el manto para entregar su persona, como el ciego de Jericó, que tanto lo hemos comentado en este lugar. Cuando el ciego de Jericó fue sanado, arrojó su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús, para significar que al soltar su manto, dejó de lado su vida y su persona, aceptando las condiciones del seguimiento. Una vez sanado por Jesús, renuncia a sí mismo y sigue a Jesús. Pues en la última cena, cuando Jesús se ciñe el manto, renuncia a sí mismo para ponerse al servicio de la humanidad manifestada en la persona de los apóstoles. Con el lavado de los pies a sus apóstoles, Jesús indica la entrega de su persona y algo más hermoso, se desprende de su vida, porque quitarse el manto era significado de la persona que se desprende. Jesús se desprende de su vida y cuando termina de lavar los pies se vuelve a poner el manto, la recobra. Y esto ya es un anuncio de la muerte y resurrección de Jesús, que se desprende de su vida y Él mismo la recobra. ¿Con qué nos podemos quedar con esta invitación de la palabra de Dios? Dios sale a nuestro encuentro y nosotros lo colocamos en el centro de nuestras vidas, a ejemplo del rey Salomón. Su persona, su reino, su espíritu. Pero para ello es necesario tocar su manto, porque Dios se hizo hombre para venir al encuentro de los hombres de manera física, de manera presencial. Y es de manera presencial que la palabra de Dios, al igual que la gente de Genezaret, nos invita a acercarnos a Jesús y tocar su manto, para que su manto, su reino, su espíritu, su persona, nos ayude en nuestras necesidades, nos ayude en nuestra enfermedad, nos ayude en nuestra vocación cristiana a la vida de santidad. Por eso, quedémonos con esta invitación. Hay que tocar a Jesús, hay que tocar su manto. Hay que tocar el manto de Jesús en la oración. Hay que tocar el manto de Jesús en el perdón a los que nos ofenden. Hay que tocar el manto de Jesús en los pobres. Hay que tocar el manto de Jesús en la Eucaristía. Más aún, hay que tocar el manto de Jesús en el servicio. Tocar a Jesús es vivir como Él vivió y como Él se dejó tocar. Y eso nos lo enseña el apóstol Pedro en la pesca milagrosa. Cuando se encuentra con Jesús resucitado, el mismo Pedro, al ceñirse la prenda, nos enseña que está dispuesto a servir, renunciar a toda ambición, postrándose ante el reino, ante el Espíritu y ante la persona de Jesús resucitado. Que Dios nos dé oídos de discípulos para comprender su palabra y nos dé la valentía de los apóstoles para que no nos conformemos simplemente con mirar a un Jesús que sana a la humanidad,
sino que verdaderamente también nosotros nos presentemos ante Dios como instrumentos suyos para que esa sanación de Dios a la humanidad llegue también a través de nuestro humilde servicio a Dios y a su iglesia. Que así sea. Así sea.